Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un libro que es muy interesante, como lo es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, así que espero que lo disfruten. El Príncipe es la obra culmen del filósofo y político Nicolás Maquiavelo. También es uno de los textos que más trascendencia ha tenido por lo polémico de su contenido, ya que durante mucho tiempo el ser maquiavélico ha sido sinónimo de usar la inteligencia en provecho propio. Pero más allá de lo que la gente suele atribuir a este hombre, el que pusiera en un texto la realidad de gobernar, así como la naturaleza del ejercicio del poder, permitió comenzar el estudio formal de la política. Incluso algunos politólogos consideran que él es el padre de su rama de estudio. Claro, Maquiavelo no guardó para sí la cruda realidad del actuar de las personas que ejercen el liderazgo. A tal punto fue su sinceramiento que el mostrar la realidad chocaba contra los ideales y creencias de lo que debería ser un buen gobierno. Pero la realidad es la realidad. Nicolás nunca habló fuera de su experiencia como diplomático, asesor de los Medici o miembro de la República de Florencia. Por ello, sus palabras susurran a través del tiempo, mostrando que aún hoy en día muchas de sus conclusiones siguen siendo válidas. Aunque debemos recalcar una cosa, y es que tras años de servicio público cayó en desgracia junto a la República Florentina. Entonces, la redacción del Príncipe no es un texto que se desarrolle para académicos o estudiosos, sino para congraciarse con Lorenzo II de Médicis o su tío Giovanni, que era el Papa León X, pues como menciona en una carta a su amigo Francisco Vettori, sus objetivos son que los señores de Florencia le den un trabajo. Por ello, aún en su texto no deja de ser un político, pues la carta ya referida nos refleja lo siguiente: entro a las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde por ellos amorosamente recibido, me nutro del único alimento que es mío y para el cual he nacido, y donde no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles sobre la razón de sus acciones. Del texto podemos inferir que lo que mueve a este personaje es el arte de la política, así que antes de entrar al texto viajaremos al mundo europeo del siglo XVI, en específico 1513, pues mucho de lo que escribe Maquiavelo es sobre la geopolítica de su época. Europa se encontraba al final del periodo medieval y por tanto había unas diferencias sustanciales con nuestra época, como lo son la monarquía, los nuevos estados nacientes, que aunque en la actualidad resultan familiares, en esta época apenas se estaban conformando. Luego está que la nación italiana no existía, por ejemplo. Para ello nos adentraremos en el acontecer político de la época de Maquiavelo, pues muchos de los personajes que cita son los reyes, emperadores o duques de su tiempo, así como los de los pueblos antiguos que habitaron la región de Europa occidental. Acababa de surgir como un estado, pues el matrimonio de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla habían convertido a estos en los reyes de la nueva nación española, que tras la conquista de Granada en enero de 1492 y el retorno de Cristóbal Colón en 1493, les habían vuelto relevantes en el juego político europeo. Ya hacia 1504 la reina falleció y Fernando mostró su gran habilidad para apropiarse de Nápoles, el Rosellón, la Cerdaña y Navarra, ampliando sus posesiones y humillando a Francia en el proceso, lo que le valió una serie de apelativos interesantes en el texto de Maquiavelo. Luchaba por establecer fronteras claras en un reino con provincias no unidas territorialmente, pues no tenía un control claro sobre sus posesiones, por lo que Carlos VIII decidió invadir Bretaña, cediendo el Franco Condado y Artois al emperador alemán a cambio de retirarse de la contienda. Tras ello, impulsó su dominio sobre Italia haciendo reclamaciones sobre el reino de Nápoles, con lo que inició la Primera Guerra Italiana. Venciéndole Fernando de Aragón, Carlos muere mientras huye, pero este, al no tener descendencia, fue sucedido por su primo Luis XII, que, reintentando apoderarse de Italia, fracasaría, perdiendo la hegemonía de Francia en las siguientes guerras italianas. Estaba gobernado por Maximiliano de la Casa de Habsburgo y estuvo involucrado en tratar de unificar bajo sí los antiguos territorios de la Francia Media, que en ese momento se encontraban fragmentados en un montón de ciudades-estado o ducados. Por ello Maximiliano se casó con María de Borgoña y se apropió de muchos de ellos que hacían frontera entre el Sacro Imperio y Francia, por lo que fue a la guerra en más de una ocasión por estos territorios, siempre negociando unos u otros, siendo lo más relevante de este emperador su política matrimonial.
se encontraba dividida en muchos ducados al norte, los estados pontificios al centro y al sur el reino de Nápoles. Siendo constantes los conflictos en toda Italia, hallamos también el deseo de los reinos grandes por apropiarse de la península, que es el centro económico, cultural, político, religioso y militar de Europa occidental. Por esta razón se hicieron sobresalientes los nombres de las familias que gobernaban toda la zona, y al puro estilo de los patricios romanos formaron clanes, destacando los Borgia, los Medici, los Sforza, los Colonna, los Farnesio, los Orsini, los Pazzi, etc. Todo esto degeneraba en un caos en toda la región, y Maquiavelo, consciente de esto, ve en la transcripción de su libro una ayuda a Lorenzo II de Médicis, que a sus ojos es el candidato propicio para unificar toda Italia. Esto se encuentra en la frase final del príncipe: el valor tomará las armas contra el furor, y el combate no será largo, porque la antigua valentía no está extinta todavía en el corazón de los italianos. Los turcos otomanos son un pueblo proveniente de las estepas asiáticas. Estos pueblos llegaron a colonizar muchos países de Asia Central, como Kazajistán, Kirguistán, Azerbaiyán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, teniendo varios grupos minoritarios entre los chinos y rusos. Genéricamente a esta zona de influencia se le denominó Turquestán, pero el grupo más sobresaliente de estos pueblos túrquicos es el que se asentó en la península de Anatolia. Durante su expansión alrededor del siglo X, muchas de estas tribus se convirtieron al Islam y hacia el siglo XII y XIII lograron arrebatar territorios a los bizantinos. Así es como durante el reinado de Mehmed II lograron conquistar Constantinopla. No conforme con la hazaña, Mehmed quería emular a Alejandro Magno, por lo que se lanzó a la conquista de los Balcanes, siendo a partir de este momento una gran amenaza para la cristiandad europea. Y aunque durante los reinados de su hijo Bayezid II y su nieto Selim II hubo una especie de tregua, el miedo ante el enorme poder acumulado los hicieron una fuerza a la que temer. Ya durante el reinado de Selim hubo una fuerte presión por parte de los italianos para que no invadieran Europa occidental durante las guerras italianas. Ahora que tenemos un poco de contexto, hablemos del libro, que consta de 26 capítulos, cada uno refiriendo la experiencia y pensamiento de Maquiavelo. Para ello lo he dividido en 5 partes. Habla sobre las formas de gobierno que existen y que son repúblicas o principados, dando principal enfoque hacia las autocracias. En resumen, es un ejemplo de principados hereditarios y cómo es difícil perder el control sobre ellos. Claro, si el príncipe es medianamente inteligente, de otra manera es lógico que lo pierda. Luego se encuentran los principados nuevos o mixtos, ya que unen a un príncipe nuevo con la antigua organización de gobierno. Para describir esta situación recurre al ejemplo de Luis XII de Francia cuando conquistó Milán, Alejandro cuando conquistó el imperio persa, o los otomanos cuando ocuparon Grecia, los Borja o distintos príncipes bíblicos o clásicos. Entonces nos da consejos prácticos que evitan la pérdida de los principados: ir a vivir al territorio conquistado, eliminar al príncipe y toda su familia, enviar inmigrantes, no incrementar impuestos, respetar las leyes de los conquistados, debilitar a la aristocracia local generando división interna entre los gobernados y la antigua clase dirigente para que busquen la justicia en el nuevo príncipe, negar la intromisión de extranjeros en la zona de conquista, estar atentos a los acontecimientos y sacar provecho de ellos, establecer un gobierno tan débil que es incapaz de gobernar sin tu ayuda. Si las ciudades están acostumbradas a una forma de gobierno diferente, estas deben ser destruidas. Un príncipe debe ser observante de la historia, pues nos muestra el camino que los antiguos ya tomaron para tomar el poder, pues el que menos ha confiado en la suerte es el que mejor ha conservado el poder. Resalta cómo beneficiarse de los ejércitos ajenos o cómo el uso de la violencia desmedida puede ser causa de ruina. También el uso de una elección para obtener el poder, o cómo, aunque en algún momento tu lealtad dependa de la aristocracia, es mejor tener y buscar el apoyo del pueblo, buscando siempre que ellos tengan necesidad del Estado. Ha de notarse, pues, que a los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque si se vengan de las ofensas leves, de las graves no pueden, así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal que le resulte imposible vengarse. Esto podemos observarlo cuando comienza la lucha ya no personal, sino de un estado contra otro, y como es fundamental tener independencia económica, militar y de hombres para poder defenderse. Luego entonces podrá crear sus propias milicias. En estos capítulos Maquiavelo enfatiza a través de la historia cómo uno de los peores errores es el recurrir a ejércitos auxiliares o mercenarios, ya que estos van guiados por la ganancia del saqueo o el interés de un líder ajeno.
Por eso es importante crear ejércitos propios y nacionales, que, aunque deben recibir una buena paga, su motivación debe ser la de servir a su nación. Siendo tratados estos temas en su libro del arte de la guerra, resalta que un príncipe debe dedicarse al estudio de la guerra, siendo esta una de sus principales actividades, pues de otra manera podría perder su principado. Entre las cosas perecederas no hay ninguna tan inestable y vacilante que la reputación de una potencia que no está apoyada sobre su propia fuerza. En estos capítulos podemos observar temas que son de vital importancia para un príncipe, como lo es la gobernanza, y para ello dice que se debe ser en todo momento una persona racional que sea capaz de administrar de manera inteligente los recursos, siendo siempre estricto en el uso de la recaudación, así como evitar en la medida de lo posible los aumentos de impuestos, o que debe ser un experto guardando apariencias, pareciendo religioso o santo, pero sabiendo cuándo hacer lo malo. Por eso debe ser temido, ya que antes se ataca al que se ama que al que se teme. Por ello hace también hincapié en que cuando se haga uso de la violencia siempre sea con un motivo justificado y convincente, ya que de otra manera el príncipe puede ser odiado y destituido. Otro aspecto es que a toda costa un príncipe debe evitar meterse con el dinero, propiedades o mujer de otro hombre, pues nunca podrá hallar perdón de esto. Por eso recomienda que ante el pueblo sea un hombre de palabra, pues así el pueblo nunca lo traicionará. En cambio, en los asuntos de Estado con los políticos, debe ser una persona que use estratagemas, el engaño y la mentira, siendo astuto como zorro y feroz como león, para ser respetado de tal manera que se teme engañarlo. Así que se llega a la conclusión de que para gobernar exitosamente no se puede ser bueno, pues se ofenderá a unos para beneficiar a otros, por lo que un príncipe siempre deberá sopesar de quién es ser enemigo y de quién es amigo. Siempre se le premiarán las grandes hazañas y el enriquecimiento de sus súbditos, pero ante todo deberá mostrar eficiencia y majestad, nunca siendo indeciso. De otra manera podrá perder su principado. Por último, debemos decir que habla sobre las personas que te rodean, en especial los consejeros, que son aquellas personas que reflejarán cómo es nuestra persona, pues serán la imagen impersonal del gobierno del príncipe y determinarán si somos buenos o malos gobernantes. Por ello, deben ser personas seleccionadas de manera selectiva, y no solo eso, sino también cómo deben aconsejarte, permitiéndoles de manera moderada decir la verdad y al mismo tiempo evitar la adulación, ya que de otra manera se caerá en el irrespeto y no te temerán. Por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno, y a practicar o no de acuerdo con la necesidad, porque si consideramos esto con frialdad, hallaremos que a veces lo que parece virtud es causa de ruina y lo que parece vicio solo acaba por traer bienestar y seguridad. Surge de esto una cuestión, si vale más ser amado que temido o temido que amado. Nada mejor que ser ambas cosas a la vez, pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es más seguro ser temido que amado. Un hombre debe aprender a comportarse como hombre y como bestia. Conviene que el príncipe se transforme en zorro y en león, porque el león no sabe protegerse de las trampas, ni el zorro protegerse de los lobos. Hay pues que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. El libro termina con 2 capítulos en los que se menciona cuáles fueron las causas de la fragmentación italiana y por qué han caído en la ruina, recurriendo a sus ejemplos y cómo la falta de sabiduría e incluso lo inexperto de los líderes de la época llevaron a Italia a estar bajo soberanía de otros estados. Por lo que su discurso final es hacia Lorenzo con un llamado a que sea el príncipe que unifique a toda la península itálica. Bueno, El Príncipe siempre va a ser un libro muy polémico por la cuestión moral, porque nunca va a buscar lo bueno de la gente, sino que va a ser práctico en cuanto a las cosas que se observan. Obvio, Nicolás es muy mesurado en comparación con otros autores como podrían ser Robert Greene o otros autores más modernos que suelen ser mucho más agresivos en su pensamiento. Así que bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós.